a TN Central y te contamos una nueva denuncia por aportantes truchos. Enseguida los detalles, la confirmación de la lista, 150 nuevos casos en la campaña oficialista del 2017. Enseguida los aportantes truchos en TN Central. ¿Y por qué está preso el supuesto espía Juan Illescas? Enseguida hablamos con la persona que lo denunció. Está detenido y enseguida la causa y las razones por las cuales el periodista acreditado en Casa Rosada ahora está detenido. Bienvenidos a TN Central. Tenemos una información de último momento de los docentes bonaerenses. En plena vacación de invierno anuncian un paro. Sí, lo más probable es que mañana los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires anuncien un paro después de haber intentado negociar las paritarias con la gobernadora María Eugenia Vidal. Los docentes bonaerenses anunciarían un paro mañana. Todavía no se sabe la modalidad y si efectivamente lo van a hacer o no, pero es lo que se está hablando en los sindicatos y es lo que espera la gobernadora María Eugenia Vidal. Los docentes anunciarían un nuevo paro para el no comienzo de las clases después de las vacaciones de invierno. Así es. Economía de Eduardo Duhalde cuando se empezó de a poquito a recuperar el país. Después le fue Néstor Kirchner. Ahí se fue, tío, desde entonces. Fue candidato a presidente también. Llegó a serlo, porque te iba a decir, desde entonces siempre estuvo ahí coqueteando con ser el presidente de la nación. En 2007 le fue mal en las elecciones. Lavagna va a ser candidato a presidente. Esta es una operación que se está gestando, que existe y que Roberto Lavagna, consciente, dice: espérenme hasta noviembre para responder. ¿Quiénes lo están visitando? Miguel Ángel Pichetto, sí. Graciela Camaño, a través... o sea que es de Massa. ¿Massa no sería candidato, sería Lavagna? Miguel Ángel Pichetto, Massa... ¿Iría Lavagna con Massa a la interna? No, interna no. Sería Lavagna candidato, está el signo de pregunta. Él quedó en responder, lo vio mucha gente del peronismo, hay encuestas que le dan bien. El exministro dice que va a responder si va a ser candidato o no en noviembre. Y además se está viendo con algunos de los principales empresarios de la Argentina, algunos de ellos que integran la lista de los millonarios más importantes del mundo. Con Tinelli no se vio. Con Tinelli no se vio. Tinelli se vio con otra persona, pero lo contamos mañana. Bueno, dale. Lo que les vamos a mostrar ahora es la lista de todas las personas que figuran como aportantes. Vamos a borrar su apellido y su DNI, básicamente porque estas personas justamente se supone que no aportaron y que están muchas de ellas van a tener que ir a declarar, digamos, para que no sea público su nombre, pero esta es la lista que tiene la justicia de todos los beneficiarios de planes sociales. Fíjense esto, porque es fuerte. A ver si se logra ver bien, queda un poco... Lo que estás viendo ahí remarcado es por aporte, dice, por ejemplo, 1.500 pesos, asignación universal por hijo, programa hogar, monotributo social. 1.250, programa hogar, garrafa, monotributo social. La lista es larguísima. Si la vamos recorriendo, si se puede ir bajando, vas a ver, cada una de esas personas son aportantes, o sea, figuran como aportantes de campaña en la campaña de Cambiemos en provincia de Buenos Aires. Cada una de esas personas son las que particularmente están miradas por la justicia, obviamente no como sospechosos, sino porque son los casos que se supone varios de ellos ya
tendrían confirmado que no hicieron Claro. esos aportes. No dejaron todo lo que ganan aportando a Cambiemos. Ahora estamos en colores. ¿Por qué? Porque esto lo anunció Luciana Geuna hace El lunes. el lunes, 2 días. Y se confirmó. Que es exacto, es el día que había ido el Ministerio de Desarrollo Social a la Fiscalía de Dilelo, a pedido del fiscal Dilelo, que es el fiscal electoral, ¿por qué? Porque lo que hizo el fiscal fue preguntarles le dio una lista de gente en donde quería cotejar esta información, que básicamente es esta lista que les mostrábamos el lunes. Hoy La Nación confirmó que la información que recibió Dilelo del Ministerio de Desarrollo Social confirma lo que mostrábamos ahí. Te adelantaste. Que hay un listado, bueno, la información sobre aportantes que eran, digamos, aportantes que tienen que ver con planes sociales, cuando se difundió este caso hace un mes, la dio el periodista Juana Morín. Pero en principio, lo que mostramos el otro día, que no se había mostrado nunca, era la lista oficial que la justicia ya tenía, donde estaba nombre, apellido, DNI y tipo de beneficio social que tenía del ministerio. ¿Cuánto Bueno, aportaron? Supuestamente. en base a esa situación, el ministerio le había llevado la confirmación. Hoy se supo que efectivamente había sido así. Esa es la lista. Los que están ahí son aproximadamente 400 personas, pero eso es lo que está haciendo la Fiscalía Electoral, ¿no? Que una investigación preliminar que cuando la termine y reúne la información que cree necesaria, lo que hace es una denuncia, porque en este caso lo va a denunciar a la Fiscalía Electoral de La Plata, pero en el medio, Nico, hay una nueva denuncia. Sí, exactamente. Se presentó como amicus curiae en otro juzgado, el de Sebastián Casanelo, Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez. ¿Qué significa amicus curiae? Amiga de la causa, es Amiga una de la manera de ser parte del expediente sin ser querellante, Sí. como puede aportar información y puede acceder. Sí, ya lo hizo en todas las causas de Cristina Kirchner que están en juicio oral. Presentó 150 casos nuevos de aportantes truchos. Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez son amigas del tribunal de Sebastián Casanelo. Las irregularidades que presentó son de distintos partidos bonaerenses y no serían las mismas que se conocen hasta ahora, ¿no? Que mostraba, por ejemplo, Luciana el lunes y que se confirmó. Pide sumar a la investigación a la empresa Murata. Una parte con esto, sí. Vamos a dar una información sobre esto. El domingo el diario Perfil publicó algo sobre esto, cuál es la situación. Esto, de hecho, no estaba judicializado. Hasta era una información periodística que ahora esta denuncia de Stolbizer y Silvina Martínez la va a sumar a la investigación penal. La empresa Murata es una empresa de ex policías que tiene contratos con los gobiernos de la ciudad y con Nación. Por ejemplo, ¿vieron cuando les contamos la historia del INTI? El organismo que tuvo los despidos y que entró en un conflicto muy grande por los 300 despidos que tuvo en el verano. Bueno, en este momento, además de la policía que custodia el ingreso, custodia Murata. También los pueden ver en los trenes. ¿Puso plaza Murata? ¿Plata Murata? Bueno, no puede poner plata la empresa Murata en términos Las empresas no pueden legales, poner porque plata. las personas jurídicas... No puede poner plata en Entre Ríos, como puso. Exacto, las personas jurídicas no pueden aportar. Entonces tienen que aportar, eso fue para un cambio de la ley, tienen que aportar personas físicas. Eso generó en muchas oportunidades que el dueño de la empresa aporte. Pero ¿qué pasa? Si el dueño de la empresa tiene un contrato con el Estado Nacional, no puede aportar. Entonces, o con el Estado, en este caso, nacional o provincial. En ese contexto, lo que se denunció, claro, lo que mostró fue que había empleados de Murata, no uno, no dos, son varios, ahora no me lo acuerdo de memoria, pero muchos y sumaron una buena cantidad de aportes que nunca habían aportado, por lo menos así lo declararon en esa nota, digamos, lo declararon en ON, que no habían aportado y que figuraban como aportantes. De hecho, en la declaración, insisto, periodística en ON, no está todavía en sede judicial. Una de esas empleadas asegura haber hablado con su jefe en la empresa y que le dijo los pusimos porque el aporte era de la empresa. Bueno, todo eso es lo que se va a investigar ahora porque llega a la justicia. Stolbizer dijo, se trata de dinero sucio proveniente de la corrupción. Es muy fuerte la frase. Y devolución de favores en la obra pública. El discurso de la gobernadora Vidal es, más allá de que esto se tiene que investigar, nosotros no fuimos financiados ni por la corrupción ni por el narcotráfico. Margarita Stolbizer justamente pega en ese sentido. Está en comunicación la otra amicus curiae, la amiga del tribunal de Casanelo y abogada de Stolbizer, Silvina Martínez. Buenas noches, Martínez, aquí Geuna y Winiaski la saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué nos puede contar de estas 150 nuevos casos? Bueno, en realidad, a ver, lo diferente de todo esto es que se dan tres grupos de estos nuevos casos, ¿no? Uno de los grupos que nosotros detectamos son precisamente lo que ya se había detectado en la investigación de Juana Morín, aquellos beneficiarios de planes sociales, asignación universal por hijo, etcétera. El segundo grupo son los listados completos de los participantes en las elecciones, los candidatos a concejales, a consejeros escolares, etcétera, que en forma íntegra pasaban a ser aportantes. Y muchos de ellos declararon públicamente y a nosotros en forma privada que no habían hecho tal aporte. Y el tercer grupo, que nosotros destacamos mucho con la empresa Murata, pero hay muchas empresas en las mismas situaciones, son aquellos empleados de estas empresas contratistas de obra pública, en su momento de la ciudad, después a nivel nacional, que también aparecen en estos listados como aportantes por sumas significativas y claramente lo desconocen. Ahora, lo importante de todo esto, y por eso era un poco la reserva de los nombres en este caso, es que esta gente tiene que tener la libertad para poder declarar en sede judicial con obligación de decir verdad que tiene, porque son personas que a su vez tienen un vínculo laboral, ya sea con empresas o con el Estado, y van a tener miedo de perder esta relación laboral, pero claramente no hicieron ningún tipo de aporte en la campaña de ningún partido político. Silvina, de hecho, en la empresa Murata que vos mencionabas recién, en la nota periodística consignan uno de los testimonios es de una persona que cuenta que ya había aparecido en la de 2015 en La Nacional, siendo empleada, que en ese momento hizo un reclamo, pero que como era empleada tampoco fue a sede judicial a consignarlo, pero que ahora apareció de nuevo, pero ya no es más empleada porque vive en el exterior y eso, si se quiere, le da cierta libertad para contar esta situación. ¿Es así? ¿Ustedes están pidiendo que ella es una chica, tenga algún tipo de testimonial para dar su caso? Claro, nosotros esa misma situación, esta misma declaración de esta persona que tiene en esta noticia de perfil, la recibimos por parte de casi la mayoría de los casos que fuimos relevando. La mayoría de las personas tienen cierto miedo, no porque se trate de Cambiemos o de cualquier otro partido político, no en sí particularmente, pero sí de decir, bueno, a ver, yo figuro en este listado, me perjudica, pero a su vez si voy y declaro, pensemos que en la mayoría de los casos son grupos reducidos, son por ahí pueblos que se conocen entre todos, y si bien figurar en un listado los puede perjudicar, declarar en contra de por ahí el intendente o determinados, grupos de políticos de un sector, tienen miedo de hacerlo, o en este caso para las empresas contratistas de obra pública de perder su trabajo. Entonces pedimos cierto resguardo también para estas personas, ¿no? Ahora claramente la maniobra está aprobada, lo que nosotros decimos es, si hay una serie de empresas contratistas de obra pública, que nosotros las mencionamos en nuestra presentación, que a su vez figuran sus empleados aportando, y estas empresas una vez que gana Cambiemos la presidencia y que gana en la última elección, reciben más contratos de obra pública, y es un poco sumar, ¿no? Creemos que el dinero proveniente o es de la corrupción o claramente es dinero negro porque no está declarado a nombre de efectivamente quien lo realizó. Ahora, Stolbizer dijo que para ella Vidal no sería la gran responsable de todo esto. ¿Quién sería? Y además, ¿hasta dónde alcanzaría penalmente esta cuestión si la causa avanza, no? Claro, acá tenemos que discriminar que son tres causas, ¿no? Por un lado tenemos los responsables políticos, si se quiere, y claramente en un tema de esta magnitud, responsables políticos, se quiera o no se quiera, van a ser Vidal, por ser la provincia de Buenos Aires, como la gran cabeza o figura, ¿no? Más allá de la responsabilidad que pueda tener penal o no. Pero después tenemos el tema de la causa que sigue por el fuero electoral, donde está llevando a cabo una instrucción el fiscal Dinelo, que en este caso la sanción va a ser una multa o una inhabilitación para ejercer cargos públicos, que puede ir de meses a años. Y acá la ley es clara, son los responsables económicos, pero también puede llegar a las cabezas de partidos, ¿no? Y después está la responsabilidad penal en sí misma, que tenemos la causa del fuero provincial y la causa del fuero federal, que nosotros nos presentamos ante el juez Casanelo, donde se investiga el delito de lavado de dinero. Bueno, acá serán los jueces, más allá de aquellos que hayan sido imputados en este caso, que van a determinar si efectivamente estos funcionarios y hasta dónde se llega cometieron este delito, y en ese caso sí, si se prueba el lavado de dinero, estamos frente a un delito cuya pena máxima tiene como consecuencia la prisión, ¿no? Es difícil, ¿no? Sí. En Argentina probar delitos de lavado de dinero. Sí, en principio hay que ver el tamaño de los aportes que están en discusión, ¿no? Esa es una de las situaciones. No, y me atraganté justo. Pero la pregunta que le quería hacer era, en principio hay un problema grande, digamos, cada vez que, en particular yo desde lo periodístico vengo investigando campañas políticas, financiamiento de campañas desde siempre,
las campañas políticas son un agujero negro en términos generales. Ahora estamos mirando el blanco, digamos, pues después hay todo otro universo que es lo que uno sabe que existe en negro en todas las campañas políticas. Eso es otra discusión. Mi pregunta es, dentro de la ley, del marco de la ley, digamos, ¿qué le parece que debería hacerse para mejorar la ley o el sistema vigente para que quede, digamos, esto, con mayor control y mayor eficiencia, el control de los gastos de campaña y de los aportes que reciben las campañas? Sí, yo creo que en realidad, más que eso, nosotros le tenemos que exigir como ciudadanos a nuestros gobernantes y a nuestros políticos, ¿no? Porque todos fuimos testigos en el año 2007 con el gran escándalo de Cristina Kirchner, con lo que fue el aporte por parte de los laboratorios. Bueno, se modificó la ley en ese momento, en el 2009, para evitar que las personas jurídicas pongan dinero en las campañas. Y si pasamos a otros sectores, entonces, ¿qué hicieron los políticos? ¿Qué hicieron los partidos políticos? Bueno, las empresas seguían poniendo plata, pero bajo la figura de determinadas personas físicas que utilizaban como prestanombre, prestando su nombre sin su consentimiento. Llegamos a este punto ahora con una gran cantidad, no son uno o dos, sino que son gran cantidad de casos en determinadas listas de personas que utilizaron su identidad. Bueno, ¿se podrá bancarizar? Sí, seguro se podrá bancarizar los aportes. Ahora, en la medida que los políticos no cambien, o los que, digamos, quienes son responsables, van a encontrar la manera, si se quiere, de volver a vulnerar la ley siempre que se cambie, porque si su objetivo es digamos, que los aportes no figuren realmente y que se maneje con dinero negro, claramente le van a buscar la vuelta. Así que yo creo que como ciudadanos le tenemos que exigir a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, que bueno, que cumplan la ley y que lo hagan en forma transparente como cualquiera de nosotros. Muchas gracias, Martínez. Gracias, hasta luego. Volvió a cerrar a la baja el dólar, 28 pesos con 0,3 centavos. Es un dato positivo para el gobierno que busca esta calma cambiaria y prácticamente en toda la semana hubo descensos de la moneda estadounidense. Es cierto que si uno cuenta que venimos, ¿no?, de un final del mes de junio donde estuvo casi rozando los 30 pesos, el cierre al final de junio había estado en 29 pesos con 66. Ese fue el récord histórico. Ahora casi 2 pesos menos, cerró en 28, pero en algunos bancos incluso se llegó a vender por debajo de los 28 pesos en el día de hoy, terminando en este cierre de 28,03%. Es prácticamente un 5% menos en el mes de julio que cayó el dólar. Y en el día de hoy, además, en un contexto generalizado de dólar más débil que las monedas emergentes, porque lo mismo pasó en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, donde el dólar también bajó, al igual que la Argentina, y se mantuvo en estos 28,03 centavos. El 8 de agosto el Senado de la Nación va a tratar la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy hubo nuevas exposiciones en el Senado de la Nación, pero pasó una cuestión que veníamos nosotros relatando, que se venía gestando, que es la postura de la Iglesia es cada vez más fuerte y oficialmente para que sus fieles e incluso sus autoridades empiecen a militar en contra del aborto. Nosotros veníamos hablando de esto. ¿No? Es casi el llamado a la militancia explícita sin sacar, digamos, a referentes de la Iglesia a anunciarlo, pero sí distribuyéndolo en la red de toda la Iglesia para que en cada situación hablan hasta de una experiencia religiosa, ¿no? Sí, exactamente. Hay un comunicado oficial del episcopado que dice así: el episcopado renueva el llamado de #ValeTodaVida. Las comisiones episcopales de laicos y familia, de comunicación social, liturgia y pastoral de la salud sacaron un comunicado con este título: renovemos la esperanza en #ValeTodaVida, ya también en las redes, de cara a la votación del aborto. ¿Qué es lo que están diciendo? Que en todas las homilías de los obispos, en las misas y en el trabajo de católicos laicos se empieza a hablar de las dos vidas o en contra de la legalización del aborto
de forma completamente explícita. Esto es una orden del Papa Jorge Bergoglio Francisco, que está muy enojado con el gobierno nacional. Esto ya venía ocurriendo igual, ¿eh? Sí. Desde hace 2 semanas estamos viendo imágenes de lo que fue la movilización en Luján con 50 obispos presentes. Y, por ejemplo, a ver, la iglesia jujeña alertó sobre un falso progresismo que tiene que ver con el aborto, que es un paso adelante para aceptar la muerte. Monseñor Jorge Lozano, una persona muy respetable, dijo: la vida no es una abstracción. Estoy obviamente resumiendo. También habló el Papa, el presbítero Di Paola. Dijo, Padre Pepe. El Padre Pepe, sí. Millones de vidas son truncadas para siempre por la deuda interna que tiene que ver con el aborto. En Mar del Plata, ¿no? Se hizo una movilización, sí, a las 2 vías. Estoy solamente mencionando algunas de las homilías y misas y declaraciones de autoridades después de este ya comunicado oficial. ¿Qué dicen en la iglesia? Voy a usar mi celular para tomar nota de lo que nos respondían hoy. No hablan en on, pero lo que dicen, que el mensaje de la iglesia es de apoyo a quienes se manifiesten y también dirigido a los fieles para que vayan a los templos y a las iglesias a modo de experiencia religiosa. Esto nos referíamos cuando hablamos como de la militancia, digamos, como que todos salgan a militar para la no aprobación de la ley. Si querés podemos ver, hoy fue la penúltima. Sí, paso vos el micrófono, como claro, en la exposición. No expuse en el No, Senado. ¿sabes a qué semana empieza la vida? ¿No? Pero no. Ah, porque hay periodistas que saben. Es cierto eso. Pero en principio, hoy hubo muchas exposiciones. Vamos a poner 2 de las que se destacaron por distintas razones. Una fue la más polémica por lejos, fue Abel Albino, el titular de la red CONIN, que trabaja en un trabajo muy destacable por la nutrición infantil, pero hoy dijo una frase que ya no es la primera vez, pero la de hoy hizo que una médica especialista en salud pública, una referente muy prestigiosa, se levantara y se fuera de la sala. Escúchenlo. Nosotros venimos, opinamos y nos vamos. Pero son ustedes los que van a poner el gancho. Ustedes van a tener las manos manchadas, discúlpenme que les diga, de sangre de esas criaturas. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. Bueno, polémico, obviamente. No, más que polémico. Es difícil, digamos, la gente que trabaja en salud pública con una persona en el Congreso de la Nación, en un debate sobre un tema de salud pública, dice esto, es como los que trabajan con los jóvenes, con los adultos, con todo el mundo, explicando la certeza de la importancia de usar preservativo para no contraer SIDA, no ayuda para nada que en una exposición de ese tipo diga lo que dijo Albino. Sí, a ver, una cosa que ahora vos vas a contar cómo está por ahora la votación en el Senado. En el 2016, el Papa Francisco sacó una carta, no es una encíclica, donde modificó el derecho canónico respecto a la cuestión de la excomulgación y qué pasaba con las personas que habían abortado. En esa carta, que se puede buscar en internet, desde el 2016, él dice que a partir de ese momento todos los sacerdotes o todas las autoridades de la iglesia pueden perdonar y darle misericordia a las mujeres que, dice él, cometieron el pecado grave del aborto. Hasta ese momento la postura de la iglesia oficial era otra. Pero a partir de ahí cambió con esta carta del Papa, que tiene un nombre en latín, eso se modificó. O sea, en aquel momento decía perdón y misericordia a todas las personas que cometieron el pecado grave del aborto. Hoy el discurso está mucho más endurecido. También habló una chica de 16 años de Salta. Escúchala. Buenas tardes, mi nombre es Milagro Peñalba, tengo 16 años y formo parte de la coordinadora de estudiantes secundarios en Salta. Sí, Salta, donde hay un gran porcentaje de madres solteras, donde todos los días conocemos un nuevo caso de abuso sexual. Queremos salir sin miedo a la calle, pero
no podemos porque Salta es una de las provincias que ocupa el segundo lugar con mayor tasa de femicidio, donde no tenemos educación sexual integral, ni tampoco se nos provee métodos anticonceptivos, pero si nos quedamos embarazadas, se nos juzga en las calles, se nos echa de los colegios, y si no se nos echa, se nos margina. Pero si abortamos, nos llaman asesinas. La provincia donde 1/4 de los embarazos son adolescentes, donde la verdadera rectora de la educación sexual es la Iglesia, donde se dicta educación religiosa en las escuelas públicas y privadas y se suspenden las clases por fiestas religiosas, donde te sancionan, te persiguen y te expulsan por presentarte a favor de esta ley. Bueno, ahí estaban, esas fueron dos de las exposiciones Interesante del lo que día. dice. Si abortamos nos llaman asesinas. Para la ley, alguien que aborta por una violación, Sí. eso es legal. Y es cierto lo que dice, que si mantienen los embarazos, todavía, lamentablemente, en muchos lugares de nuestro país, las marginan, ¿no? O las echan del colegio o las marginan con las actitudes. Estaba muy bien. 16 años, sí, interesante. Sí, vamos al poroteo. A esta hora faltan 2 semanas para la votación. El 8 de agosto va a ser. ¿El resultado, Wiñeski? ¿El pronóstico? Termina parecido a diputados. Se va a definir esa noche. Y sale a favor. Y es muy Lo difícil, estoy ¿no? diciendo ahora como Sí, se está jugando mucho. pronóstico. Va a ser el día miércoles 8 de 8 de agosto y agosto. probablemente termine también de madrugada o a la mañana, porque en el caso de diputados terminó sancionándose a la Acá mañana. menos, pues son menos. Son menos, es verdad. Y Menos en general oradores. están, sí, es menos, el universo de los indecisos está más complicado. Lo que tenemos acá es, a esta hora, en el día de hoy, el relevamiento del día de hoy es lo que le vamos a contar. ¿Por qué soy tan enfática? Porque en principio todo se puede modificar. No tanto los que están en contra, si querés, pero algunos aspiran pero, a pasar a los A ver, perdón que te interrumpa. Sí, El nada, ex gobernador de Misiones, Maurice Clos, Sí. decía, estoy a favor de la legalización, Se dio y vuelta. ya hizo declaraciones diciendo, ahora estoy en contra. Se dio vuelta, exacto. Sí. Sí, hubo varios senadores que también cambiaron. Gladys González también cambió su... Sí. su Pero voto. al revés. Al revés. Al revés, exactamente. Bueno, en principio cuando se empezó a discutir, las tendencias iban en general de gente que estaba en contra a pasar a favor, y ahora hay algunas situaciones inversas que llevan a esto. 35 son los que están en contra, como veían recién, 27 a favor, hay 9 indecisos. De los que tenemos contados, los 9 indecisos son Perotti de Santa Fe, Costa de Santa Cruz, Romero, Tapia, Marino, Lovera y Rosa son la lista de los que hasta ahora no definieron del todo su voto, aunque hay tendencias, digamos, podríamos adelantar un poco para dónde se están torciendo. Es muy complicado que se apruebe a esta hora como llegó de diputados. Lo que se está, no digo buscando, pero sobre todo los de Córdoba, senadores de Córdoba, escribieron un dictamen que se va a tratar en su momento, que es a favor del sí, pero con modificaciones. ¿Cuáles son estas modificaciones? Básicamente son 3. Una es el plazo para hacer del aborto legal, seguro y gratuito, que es 2 semanas en vez de 14 que Igual que venía en el Uruguay. proyecto. Exactamente. La otra, y este dato es importante, es un cambio importante, es la objeción de conciencia institucional. ¿Qué significa esto? No es que un médico... ahora está previsto que los médicos puedan plantear la objeción de conciencia, pero si vos Y vas a además un... se tienen que anotar en un listado, Exacto, según la media sesión de diputados, ¿no? exacto. Pero si vos vas a un sanatorio y el médico dice yo no, porque verdad, el sanatorio tiene que garantizarte que te hagan esa práctica, o el hospital. No puede institucionalmente plantear una objeción de conciencia. Bueno, el proyecto modificaría eso, porque ya pasó que en este camino hay instituciones de la salud que tienen, por ejemplo, una mirada religiosa. El Hospital que- Austral, el Mater Dei, bueno, hay varios. Esto Plantean, nosotros no lo queremos hacer no con lo queremos un médico. hacer. La ley los obligaría, eso es lo que se está revisando en estas posibles modificaciones. Y después el tema de la partida presupuestaria, que es uno de los temas que ahora discuten mucho, que es cuánto costaría esto. Parece que hay no es tan costoso esto, no suma. En general, el otro día cuando contamos el caso de Rosario se ve lo que implica esto. No es que es la fertilización asistida, que nadie discutió el presupuesto, sí tiene un costo mucho más alto. Esto no implicaría un costo tanto más alto en términos presupuestarios, pero bueno, en principio esas son las... 1.900 millones de pesos, 1.600 se calcula. Sí, bueno, de todos modos eso es lo que está, lo que decía que podría modificarlo. Ahora, si eso se modifica y se aprueba eso,
vuelve a diputados. Hay un factor clave que, a diferencia de otras leyes, que acá no está motorizado ni por el gobierno ni por dirigentes de la oposición. Da la sensación de que la opinión pública es la que más viene presionando para un lado o para el otro, y en diputados se sintió muy fuerte la presión de la gente en la calle durante semanas y el día de la votación también. De hecho, había dentro de los dirigentes de Cambiemos dudas de qué hacer en el momento de votar, ¿no? Porque por un lado tenían la decisión de su voto y por otro lado la sensación de que podía haber algún tipo o de castigo o al revés. Y hubo ministros que sí llamaron diciendo vota como vos quieras, el presidente no te va a castigar o no vas a después no tener una candidatura por esto. Ahora se está presionando Senado, fuerte en el Senado. Lo incierto es que Gabriela Michetti ya tomó postura, ¿no? Y va Y es la a ser la que desempata, sí, presida la sesión. Exactamente. 8. Falta. Sí. 2 semanas. A ver, esta historia insólita que ocurre en Cañuelas, la conocíamos desde temprano. Médicos truchos que trabajan en el hospital Ángel Marsetti. Son 2 médicos que están siendo denunciados por la justicia. Son los 2 brasileros. Los nombres de las personas que están siendo investigadas por la justicia, que son estos 2 médicos truchos, son Felipe Nori, el primero de ellos, que utilizaba una identidad falsa como Joao dos Santos. Era el nombre que utilizaba y utilizaba ese título. Y la otra persona es Tai Soares Costa y utilizaba el nombre de Sonia Galbao. En los 2 casos utilizaban títulos de otras personas y están siendo investigados por estafa, ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos y obviamente empiezan a caer uno a uno casos de presunta mala praxis porque los 2 médicos atendían a pacientes, pocos no, muchísimos pacientes en el hospital Ángel Marsetti, en las salas municipales de atención primaria del distrito y obviamente una denuncia penal que los involucra. Por ejemplo, Felipe Nori, pudimos saber en las últimas horas a través de la Fiscalía que no terminó la carrera en la universidad, con lo cual estaba ejerciendo de manera ilegal la medicina y como decíamos recién, estaban apareciendo uno a uno pacientes que obviamente contaban cómo estos médicos diagnosticaban cosas o remedios o síntomas que no eran los correspondientes. Hoy estuvo trabajando nuestra compañera Paula Bernini hablando con Ignacio López, que cuenta lo que le pasó con su hijo. Lo escuchamos. En septiembre del año pasado mi hijo se descompone, estábamos en casa y me dice, pa, me duele la panza, tengo dolor al costado. Entonces le digo, bueno, vamos a la salita, lo llevo a la salita de primer auxilio de Máximo Paz. Da la casualidad que está el doctor Felipe, lo atiende, lo mira, ni siquiera lo toca, ¿no? Le dice a la enfermera, aplícale un inyectable. Le aplican un inyectable, lo dejan un ratito ahí y le dice, bueno, llévalo a casa, papi. Mañana cualquier cosa, si se siente mal o te descompone, lo volvés a traer. Entonces lo llevo a mi casa, al otro día estaba más o menos bien y a la noche empieza a dolerle de vuelta. ¿A desmejorar? A desmejorar. Lo llevo de nuevo a la sala, estaba de guardia al otro día, a los 2 días después estaba de vuelta el Felipe. Pero en ningún momento lo revisó, lo tocó, le hizo tacto para ver si era el apéndice, si era el vesícula o lo que fuere. No le hizo nada. Lo tuvo 2 horas internado en la salita de primer auxilio. Le terminó de pasar un suerito, le pasó otro suero. Me dice, bueno, papi, llévalo a tu casa. Mañana si él está descompuesto, se siente mal o lo que fuere, lo llevas al hospital o consultás a un pediatra. Tipo 4 o 5 de la mañana se levanta con dolor y me dice, pa, no aguanto más, me duele muchísimo. Entonces agarro y le digo a mi hijo, bueno, papi, vamos a ir a la clínica de Monte Grande. Le digo, por la obra social, porque acá no te encuentra nada. Lo llevé a la clínica de Monte Grande, le hicieron todos los estudios, análisis de orina, sangre, todo, y la doctora me contasta que tiene pancreatitis. Me dice, tu hijo se salvó de milagro.
Ahí la palabra de Ignacio López, que contaba que llevó a su hijo, obviamente, a un tratamiento que lo atendió Felipe Nori, este médico trucho, que le faltaban 3 materias para recibirse en el hospital Ángel Marsetti de Cañuela y que finalmente con un dolor de estómago terminó siendo una pancreatitis y que el médico solamente le puso un suero. La causa avanza, importante. Estos 2 médicos truchos alguien los contrató y obviamente la justicia está investigando al director del hospital y a las autoridades municipales que también, dicen en la justicia, tienen una responsabilidad penal. Habrá que ver cómo sigue. Increíble esa historia. Sí, la Argentina trucha, son todos truchos. Sí, no, pero trucha con la salud. No, sí, no. Alguien tenía una pancreatitis, tenía un resfrío. Franco Mercurial. 2 datos económicos, Nico, Luciana. Por un lado, la caída del empleo que se registró en el mes de mayo comparado con abril. ¿Sí? 27.000 empleos menos en el mes de mayo, es mucho. Muchísimo, en un solo mes. Sí, sobre todo en la construcción, esto producto del freno en la obra pública. A la crisis, digamos, claramente. La tormenta de la que habló el jefe de gabinete de Marcos Peña. La tormenta de la que venimos hablando. No, pero el número el número es impactante. Son 27.000 puestos de trabajo en un mes. Son datos oficiales del Ministerio de Trabajo, además. 27.000 puestos de trabajo, ¿no? En un mes. Hay datos oficiales. Exactamente. Ahora, como hay que hacer las comparaciones también anuales, es la manera de medir, por lo menos así lo hacen los economistas, también es cierto que en comparación con el año pasado, mayo del año pasado, hubo un crecimiento de más de 100.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Este es el dato sí, que no, de todos modos, lo que es muy... Eso... ahí está en pantalla muy claro. ¿Ves? Se perdieron en un mes. Dramático. 27.200 trabajos. Esto es comparado abril con mayo, ¿sí? Pero si vos comparás con mayo del 2017, hay 148.000 puestos de trabajo. O sea, lo que se nota en esta cifra, en este dato puntual que es oficial, es la tormenta golpeó fuerte. Sí, exactamente. Básicamente la devaluación y la crisis afectó brutalmente el empleo y la construcción es la que se lleva la peor parte y están reclamando sobre todo, ¿sabes dónde? En las provincias, donde golpea muy fuerte el freno de la obra pública y los puestos de trabajo en el sector de la construcción. Y todavía no se sabe bien qué obra pública se va a frenar definitivamente y cuál no. Esto se va a acordar con los gobernadores después de una reunión con el ministro Duhovne y el presidente de la República cuando hablan del presupuesto 2019. Otro dato económico, y cerramos con esto, tiene que ver con las importaciones y las exportaciones. Como ustedes saben, todos los países se preocupan por exportar más de lo que importa, ¿no? Es decir, poder vender afuera más de lo que vos le comprás a los otros países. Se achicó el déficit comercial en junio, esto en principio podría ser positivo, si fuera porque crecieron nuestras exportaciones, vendimos más, pero no es así. Cayó todo, cayeron las importaciones, básicamente por la devaluación y por el dólar, 7,5%, pero fíjate que también en junio cayeron las exportaciones 1,4%. Se achicó el déficit, que es importante, porque además saben que por turismo veníamos teniendo más de 10.000 millones de dólares que se iban al exterior. ¿Qué se espera? Básicamente, bueno, que el año que viene sea completamente distinto en función de que la sequía, que es lo que marcó brutalmente la caída de la economía, impacta en estas exportaciones que no se... O sea, no hubo un boom exportador para que ese déficit se fuera achicando, sino que se achicó básicamente porque se compró menos al exterior, porque vale más caro, el dólar es más caro, y además las exportaciones cayeron producto de la sequía. No son crecieron la de carne, ¿no? Sí, pero lo que más impacta es la agricultura, la soja sobre todo, el trigo y el maíz en partes menores, pero sobre todo la soja, y eso fue lo que más afectó este verano, la sequía. Franco Mercurial sabe de periodismo. Yo me olvido que un día tenemos que poner una vaca, algo acá, porque Franco de eso sabe, ¿no? Como nosotros dos que... Condujo TN Agro y sabe mucho. Sabe mucho de eso. Ilescas. No. Vas a hablar de Juan. Otro periodista agropecuario. Sí. Que Uy, se fue para abajo. Me caigo. Que supuestamente era... Espera, me voy a Perdón, no es serie, esperen que suba, pues si no es raro. Ahí está. Me acomoda la corbata, de paso. Ilescas, el periodista... Sí, Juan Manuel Illescas, el periodista acreditado en la Casa de Gobierno. También trucho, porque tenía un pedido de captura. Te vamos a contar después de la tanda por qué está preso. Vamos a hablar con el denunciante. ¿Qué hizo? Ayer contamos que era una causa por robo de ganado, pero... la carátula de una causa es casi un hecho abstracto. Vamos a contarles el que lo denunció. ¿Qué es? ¿De qué lo acusan? ¿Y por qué está detenido? De lo que hago. Juan Manuel Illescas. Vamos a la pausa.
Ayer fue uno de los temas del día, esta insólita detención de un periodista acreditado en Casa de Gobierno. Insólita detención, ¿por qué? Porque estaba acreditado en Casa de Gobierno. En el Congreso intentó acreditarse en el G20 y cuando se hicieron los chequeos, que son mucho más exhaustivos, se encontró que tenía un pedido de captura de la provincia de Formosa, el juzgado de Las Lomitas, por robo de ganado, básicamente. Juan Manuel Illescas. Illescas se llama él. ¿Qué pasó hoy? Bueno, apareció la persona que lo denunció y nos puede contar qué es, cuál es el delito, qué es lo que estaba haciendo Illescas en Formosa que generó que lo denuncien penalmente. Estamos en comunicación con Humberto Ramírez Arbo. Es ingeniero agrónomo, si no me equivoco, y está en línea. ¿Cómo va, Humberto? Acá Nicolás Viñeski y Luciana Geuna. Hola, Viñaski. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo le va? A ver, usted es el denunciante de Illescas. ¿Qué es lo que hizo en Formosa? Bueno, Illescas estaba encargado en un campo donde para una empresa, que nosotros trabajamos, y de acuerdo a lo que vimos, bueno, estuvo cargando hacienda y vendiéndola por cuenta de él, hacienda de la empresa. Ajá. Pero, a ver, ¿esto en qué año sucedió esto? Eso fue hace como unos 7, 8 años, en el 2011. Podemos hablar de la justicia, ¿no? 7, 8 años prófugo. Pero, o sea, usted trabajaba con él y él vivía en Formosa, se presentaba como ingeniero agrónomo, administraba en un campo. Nosotros trabajamos en la zona oeste de Formosa. Yo ahora estoy en Ingeniero Juárez. Ustedes me llamaron yo estoy en Ingeniero Juárez en estos momentos. Sí. Trabajábamos en varios campos. El campo donde él estaba encargado era un campo en Chiriguanos. Sí. Los Chiriguanos está a unos 50 kilómetros al este de Juárez. Sí. Y había otro campo más en Las Lomitas, que está un poco más lejos de Juárez, hacia el este. ¿Y qué había, vacas? Él era encargado de los campos. Yo había sido encargado hasta el año anterior y ya estaba realizando otras funciones de estudios técnicos, de supervisión. Ya no estaba más a cargo de los campos en esa época. Sí. Y más o menos, según su denuncia, la estafa, si efectivamente la justicia la comprueba así, ¿a cuánta plata ascendería? ¿A cuánto dinero dice usted? Sí. La verdad que tendría que hacer, pero en esa época se comprobó unas 300 cabezas, que póngale... ¿Cuánto? 300 cabezas de ganado. 300 cabezas de ganado, sí. ¿Se llevó 300 vacas a su casa? ¿Las vendió? A su casa no se la llevó, pero supongo que la llevó. Pero perdón, ¿cómo se lleva uno las vacas en un camión y va y las vende en un remate? ¿Eso es lo que hacía, supuestamente? No es tan así. ¿Cómo es? Las vacas se cargaron, por supuesto con documentación fraudulenta, y se las vendieron a distintas personas. Una de las personas a las que se la vendió, que fue lo que comprobamos, que en ese sentido la Policía Rural de Formosa trabajó muy rápido y muy bien, y el juez de Lomita también, hay que reconocerlo, se la encontraron en un campo en Colonia Dora, en Santiago del Estero, un campo de 14.000 hectáreas, muy bien montado, y bueno, y el juez hizo no me acuerdo la palabra de la maniobra judicial, o sea, pedido de captura. La fuimos hasta indagatoria. Santiago y allanamos el campo, encontramos las vacas. La orden. No las pudimos traer, pero porque bueno, por otros motivos, pero las encontramos a 200 vacas. Hubo unas 100 y algo de vacas que no se lograron encontrar. ¿Y sabe si algunas fueron a Entre Ríos? Porque uno de los domicilios que él tenía es en Entre Ríos. No creo. Ajá. No sé, pero no creo que hayan ido a Entre Ríos porque es mucho más difícil. Sí, muy lejos. Ahora, Humberto, o sea, ustedes me dicen, él estaba a cargo de un campo para una empresa en la que usted también trabajaba. Tenía a su cargo un montón de vacas, evidentemente, pues si se pudo llevar 300 y que casi logra que no se note, debe haber sido difícil. ¿Ustedes identifican que se la llevaba? ¿Identifican que la justicia a dónde están, o por lo menos la mayoría? ¿Y él qué hacía? ¿Se escapó? ¿No fue más a trabajar? ¿Qué pasaba con él cuando se descubre que se robó las vacas? Él se profugó, señora. Se profugó. Yo cuando hice la denuncia, yo estaba haciendo un estudio de agua, porque teníamos problemas de agua. Sí. Y me fui al campo
cuando iba a ir ya empezaron algunas sospechas. Usted sabe que acá medio nos conocemos todos, bueno, claro. Algunos camioneros que me dijeron algunas cosas raras, que había vacas pariendo en el camión, cosa que a mí me pareció muy raro. Sí. Y después, bueno, tuvimos algunos indicios cuando yo me fui al campo a hacer el rodeo, la recoluta, como se dice, para todos los animales. Sí. Bueno, rápidamente me di cuenta que faltaban vacas y que había vacas sobremarcadas. O sea, él había puesto su propia marca arriba de la marca de la estancia. Sí. Una cosa demasiado burda, vamos a decir. Sí, eso llama la atención. Bueno, son muchas vacas y esto de sobremarcarlos también. Ahora, esto fue en el 2011. ¿Él tenía algún indicio o les había contado que quería ser periodista? Porque está la sospecha acá, o la hipótesis de una parte del gobierno de que sería un espía. No, periodista no era en esa época. Éramos todos trabajadores de campo. O sea, no, de periodismo ni hablar. No, porque eso... Y de espía, no sé. Cuando él se fue de acá, que yo lo vi la última noche que hice la denuncia, vine a Juárez, porque Juárez es un pueblo, ahora está un poco más grande, pero se imagina que hay 1 o 2 lugares más para ir a comer. Sí. Nos encontramos, yo le dije que había hecho la denuncia, él me dijo que iba a hablar con los dueños, con nuestro jefe, que iba a hablar con la policía, que iba a solucionar, que iba a arreglar, que era un... Pero desapareció, nunca más lo vi, hasta hoy. Hasta ayer que lo vi. Sí. Hasta ayer que lo vi por los... Qué fuerte. Por los medios, vamos a decir. Sí. Le agradecemos, Ramírez Arbo. En esa época no era espía, no sé ahora. Y tampoco era periodista. Tampoco era periodista, eso es lo seguro. Muchas gracias. Humberto Ramírez Arbo, ingeniero agrónomo, denunciante del caso Illescas, por el que está preso. 10 años, prófugo. 300 vacas. Bueno, vamos a la pausa. Ladrón más que espía, ¿no? Acá estamos, Nicolás miraba su celular porque va a contar una noticia de la República de San Luis. Sí, no, de Alberto Rodríguez Sá, que cuando su hermano Adolfo fue presidente tuvo la idea de llamar a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo a la Casa Rosada, a pesar de que en 1978 Alberto Rodríguez Sá le mandó una carta a la almirante Macera pidiéndole que las Fuerzas Armadas tengan un castigo ejemplar para los subversivos que había en San Luis. Los organismos de derechos humanos sabían de esto. ¿Qué pasa? Ahora Alberto es aliado de Cristina Kirchner. Y esto podía ser un poco de ruido. ¿Qué hizo Alberto Rodríguez Sá? Llamó a Estela. Ahí está la carta. Ahí está la firma de Alberto Rodríguez Sá, libreta de enrolamiento y el número. 7376. Sí. A Macera se la mandó. De puño y letra. Castigo ejemplar a los subversivos de San Luis. Eso podía ser desaparecidos, ¿no? El texto acusaba al exdiputado del OCR Arturo Negri y otros funcionarios del gobierno, después del gobierno democrático. Exacto. De tener relaciones con movimientos subversivos. Y le pedía a Macera. Sí. A Macera le pedía que les dé un castigo ejemplar por esos supuestos vínculos con, comillas, movimientos subversivos. Sí, nombre, ¿no? Negri, tal, vengan. Exdiputado de la Nación. Fue Estela de Carlotto a San Luis y... Hoy fue esto, ¿no? No hubo olvido, pero hubo perdón. Escuchémosla. Yo de esa carta ya sé, esa carta es un pasado. La oportunidad del cambio hay que dársela a todos. No creo que ustedes piensen eso del actual gobierno de esta provincia. Creo que viven bien, creo que tienen la figura de un ejemplo de provincia, donde las necesidades básicas estarían satisfechas. Nosotros no estamos enteradas a fondo, ustedes sí. Si uno guardara esos malos recuerdos, pocos quedaríamos de pie, porque muchos han cometido errores y después, bueno, han vuelto al redil y se los ha recibido como el hijo pródigo. Ahí estaba Estela de Carlotto, decidió perdonar, es una decisión personal y así. Es una decisión de la presidenta de Bola de Plaza de Mayo, ¿no? Volvió al redil, es un hijo pródigo.
Podría. Quédense a dos voces, va a estar Luis Brandoni, Edgardo Alfano decía en la promo, no le tengan miedo al frío. Yo le tengo un miedo al frío, no puedo más. Yo tengo calor acá. Quédense quiero el eclipse lunar y que atrás venga el sol, no, la primavera. No va a pasar. Quédense entonces en a dos voces. Va a estar Luis Brandoni, entre otros invitados. Ya empieza a dos voces y nosotros nos vamos. Decimos hasta mañana. Que descansen. Paco, por favor, ¿apagarías la luz? Gracias.